comentando ahorita, ¿no? Algunas noticias, ¿no?, que nos traían en el noticiero en la edición central. Bueno, vimos en Ayacucho, ¿no?, una gran aglomeración promovida por incluso la propia autoridad. Luego en Madre de Dios los carnavales, no tanto, pero igual, como que ya la propuesta del ministro de Salud ya está normalizada, ya está socializada en muchos casos. ¿Qué opinión le merece este tipo de actitudes, sobre todo, claro, de, insisto, autoridades, ¿no?, que deberían dar, creo yo, otro ejemplo? Antes de tratar de hacer un análisis, digamos, con evidencia científica, sanitario, comentemos esto anecdótico que puede ser aleccionador. Lo que tú dices es cierto. Hay una discusión hoy, y como tú dices, controversial, que el Ejecutivo ha propuesto un aforo al 100% en las actividades, ¿no? Lo cierto, y en la práctica de nuestro país, es que se está dando el 100%. Claro, ya tenemos el... Habría que legalizar eso que la sociedad hoy ha tomado, digamos, con dureza, de acuerdo a su experiencia y sus vivencias, y tú ves todas las actividades sociales que se dan, actividades económicas, tú ves el estadio al 100%, ves todo al 100%, menos la educación, todo se ha dado. Es la paradoja, ¿no? Esa es la paradoja de nuestro país, pero eso es lo anecdótico. Entonces, lo que en la práctica va a significar es legalizar algo que ya se está dando. Pero de ahí viene un análisis ya en serio de qué sucede y si realmente estamos preparados para un 100% de retorno a la normalidad, digámoslo así, de actividades. Y yo creo que ahí hay que hacer diferencias. Entender el momento sanitario en el que nos encontramos, en el mundo, en especial en el Perú. Entender que hay espacios y espacios, y ahí viene el análisis de cómo nos contagiamos, Enrique. Y la evidencia, desde marzo 2020, no ahora, nos dice que el mecanismo de contagio con SARS-CoV-2 es a través del aerosol. Y el aerosol no es otra cosa que micropartículas que van entre 5 y 100 micras, muy pequeñito. Y en el Perú confundimos al aerosol con las gotículas, por ejemplo, en influenza, que son de más de 100 micras. Y ahí viene las medidas de bioseguridad, qué es útil y qué no es útil. ¿Recuerdas que fue política de Estado, sin evidencia en este país, la obligatoriedad del uso de las caretas faciales? Sí, claro. Eso puede ser útil si comprendes que el mecanismo de contagio es la gotícula. En el aerosol no es útil. Y si vamos comprendiendo estos mecanismos, entenderemos, y la ciencia lo ha demostrado, que el aerosol está presente en espacios cerrados, sin o con poca ventilación. Y cuando hay aglomeración. En espacios abiertos incluso. Incluso cuando hay mucha aglomeración, el riesgo es... Como lo que hemos visto en Ayacucho ahorita, por ejemplo, es un riesgo clarísimo. Así es. No es tanto como en espacios cerrados, pero existe un riesgo, es menor. Pero si vamos revisando esos conceptos, hay que hacer ese análisis, pero claro, ese análisis es previo a la tercera ola en Perú, previo a Omicron. Hoy en día es otro análisis mayor e integral. Porque Omicron nos ha cambiado, así es, con mucho más violencia, ¿no? Contagia muy rápido, en el menor tiempo, pero no es tan letal. Así es. Ni en enfermedad, ni en fallecidos. A pesar que en Perú fallecen más de 150 personas hoy en día diariamente, pero el nivel de contagio es enorme. Entonces eso te hace un análisis de riesgos-beneficios, sobre todo lo demás. Y entonces ahí, en tu riesgo-beneficio, te hace pensar y te dicen en decisiones de política sanitaria, ¿qué es más riesgoso? Que los chicos no vayan a clases y sigan perdiendo conocimientos, sigan aumentando los índices de enfermedades de salud mental, saludes físicas como por ejemplo obesidad, diabetes, todo lo que pierden, las posibilidades de socialización, hasta la adicción a las pantallas, digamos, pasando por todo el espectro. Pones en una balanza riesgo-beneficio, riesgo por enfermar por COVID, y todo esto de acá, y esto pesa muchísimo, y entonces vale la pena hacer el análisis. Y entonces a tu pregunta, si estamos preparados para un aforo al 100%, yo creo que para actividades al aire libre sí. Actividades en espacios cerrados, con poca o sin ventilación, tiene que permanecer, por ejemplo, el uso de las mascarillas en estos espacios, no al aire libre. Como por ejemplo intentar educar a la población que eviten estos espacios para evitar complicar los aforos.
Eso quiere decir, por ejemplo, que ya podríamos ir pensando en dejar las mascarillas en espacios abiertos. Pienso que sí, porque además, después de la tercera ola, hoy la tasa o las posibilidades de contagio están bajo, y entonces las posibilidades de encontrar restos de SARS-CoV al aire libre son mínimas. Nunca es riesgo cero, pero son mínimas. Y bajo ese concepto, como metáfora, creo que sí. Pero hagamos por partes y que la población entienda, ¿no? Yo creo que hay actividades fundamentales del ser humano que deberían revisarse riesgo-beneficio. Por ejemplo, practicar deporte. La práctica del deporte al aire libre o también en ambientes cerrados que permita, pero la práctica de deporte, yo creo que hay más riesgo en este momento, en general, para quien practica deporte, usar las mascarillas que contagiarse con COVID. Eso es muy cierto. Los que practicamos deporte, ¿no?, al aire libre, vemos que ya mucha gente, de hecho, está abandonando las mascarillas. Uno no, en fin, o sea, ves que, ¿no?, que a pesar de que la prohibición todavía está, pero ya claramente eso se está viendo. La ciencia... ¿Y por qué es más riesgoso en ese caso usar la mascarilla? Claro, no, sientes menos aire, por supuesto. Sí, ¿no? Porque no permite la buena oxigenación. Y la propia OMS ha recomendado en múltiples comunicados que no recomienda el uso de las mascarillas a los que practicamos deporte al aire libre. Al aire libre. Y eso lo dice la OMS. ¿Y por qué? Porque el riesgo de contagio con el aerosol al aire libre es mínimo. Y entonces, ¿qué hacer? Que la gente practique deporte, que busquemos equilibrios socioemocionales. Es muy bueno para el sistema inmunológico, además, ¿no? Así es, porque te activa el sistema inmune, porque tú tienes toda una serie de hormonas que se van a activar en presencia del sol, al aire libre, practicar deporte, y tenemos que ir logrando poco a poco este equilibrio y esta nueva normalidad, y hay que ir comprendiendo. ¿Qué nos dicen? A ver, usted se acordaba que estamos pues en este ratio, ¿no?, de 125, 150 fallecidos ya hace un buen tiempo. Sí. Estábamos mucho más bajos, evidentemente estamos muy atrás de lo que fueron, ¿no?, los picos de mortalidad, pero hemos llegado a 20 muertos, incluso menos, ¿no? Evidentemente, de alguna manera se ha estabilizado esto. ¿Hay algún riesgo de que esa cifra se incremente? Ahora se está hablando del nuevo linaje de Omicron, que entiendo yo es muy parecido de todas maneras, pero ¿hay riesgos de nuevas mutaciones y hay riesgos efectivamente de que la tasa de mortalidad pueda volver a subir? ¿O tendríamos que acostumbrarnos a esta suerte de normalidad de 100, ciento y pico fallecidos lamentables durante todavía un buen tiempo más? Ahí vale ya la pena el análisis de este nuevo panorama sanitario. ¿Cuál es el nuevo panorama sanitario para explicar cuál es el riesgo y por dónde podríamos ir? Las vacunas desarrolladas a finales del 2020 han mostrado ser seguras y eficaces y funcionaron. Funcionaron para evitar enfermedad y muerte. Eso te dice toda la data. O sea, negar eso... Eso está clarísimo, claro. Negarlo es... Pero eso es 2020 y parte del 2021. Pero en Perú hay un análisis adicional y aquello que estamos llamando, yo en las últimas semanas estoy insistiendo mucho, aquello que se llama inmunidad híbrida. La inmunidad híbrida es aquella adquirida por alguien que se contagió y recibió la vacuna. Y los estudios hoy, cada día salen nuevos estudios, te dicen que es la inmunidad mucho más robusta sobre la propia natural por contagio y sobre las vacunas. Esta mezcla que la población que se contagió es muy robusta y duradera. ¿Eso qué implica en el Perú? Y ese es el análisis particular en el Perú. En el Perú hay que preguntarnos cuánto de la población se contagió. No sabemos, porque no hacemos vigilancia epidemiológica potentemente. Pero si vamos a algún estudio que se publicó en Perú, que es el estudio de la primera ola de Iquitos, es el único estudio que se ha publicado, por lo menos que lo he leído, que dice que el 67% de la población de Iquitos se contagió en primera ola. Vamos a tratar de hacer inferencias, eso no quiere decir primera ola a todo el Perú, pero sumada a la segunda ola, y esta de Omicron especialmente contagió muchísima población. Muchísimo el contagio. Si logramos igualar esa cifra de Iquitos en el Perú, que es muy probable, esa es mi hipótesis personal, del 60% de población contagiada, primera, segunda y tercera ola, y eso explica los 200.000 fallecidos, más 80% de la población con 2 dosis. Tenemos una mayoría de gente con tenemos, entre comillas, una población altamente inmunizada, tal vez esa tan ansiada inmunidad de rebaño, por ahora temporal, eso te dice la evidencia,
y por lo tanto el riesgo de volver a tener esas cifras de 1000 personas que fallecían por día no podrían repetirse. A eso súmale Omicron, que el propio Omicron te dice que es muy contagioso, pero en términos de enfermedad y sobre todo muerte es muy bajo. Entonces tú sumas inmunidad híbrida, Omicron, incluye la variante, el linaje de Omicron, que pareciera que tampoco es tan letal, te ofrece este panorama, que no repitamos esas cifras. ¿Cuándo podría no esta hipótesis ser verdadera? Cuando venga una variante de otro linaje que no es Omicron. Omicron no sale del linaje Delta, no es que después de Delta sale Omicron. Omicron viene por otro lugar. Si viene un linaje por Delta o por Lambda que castigó el Perú, podría ser una variante difícil, pero no sabemos. Las pandemias y el comportamiento del virus en estas situaciones, usted aclara entonces que Omicron viene de otro linaje distintas a las más letales que hemos conocido antes. Pareciera pero eso. La historia nos dice, y claro, y hay que remitirse a la historia porque como esta es la primera vez que se vive en esta generación o en este siglo una situación semejante, la historia de lo que conocemos nos habla que la evolución de los virus efectivamente va por ese lado, es decir, Omicron nos anuncia la endemia, o no es necesariamente así. Puede aparecer otro linaje que venga precisamente o sea emparentado con estas variantes mucho más mortales, ¿se puede dar de todas maneras o es menos probable? No, es menos probable, pero sí se puede presentar. Puede aparecer una variante altamente letal y altamente contagiosa como Omicron. Si tiene la letalidad del Lambda o Delta con la velocidad de contagio de Omicron, sería muy complejo. Pero ahí viene la inmunidad, viene el conocimiento, y esto es un proceso muy dinámico. Si hoy tenemos una opinión acerca del aforo, del uso de mascarillas, todos estos conceptos, es válido para febrero 2020, tal vez marzo 2022. Pero esto va a ir cambiando, iremos viendo. Todo apunta por historia natural de la enfermedad y de la historia de los virus, que como predominantemente el contagio hoy en el mundo es Omicron y el linaje que viene de Omicron, pareciera que eso va a ganar terreno. Si eso fuera así, podríamos empezar en un mediano plazo a hablar de un proceso endémico. Por ahora no, es muy pronto, pero si no se confirmara una variante del tipo Delta o Lambda, creo que podríamos estar superando esta. Pregunta sobre la vacunación. Se está hablando mucho en medios internacionales, la CDC, sobre todo de Estados Unidos, que trabaja mucho estos temas sobre la dosis de refuerzo y la posibilidad de una cuarta dosis. Usted nos está señalando esta combinación de contagio con dosis de refuerzo, ¿no? Ojalá, pues nos ayudaría mucho. Pero en algunos estudios salían que la dosis de refuerzo baja su efectividad luego del cuarto mes, pero el señor Fauci, pues que es tan conocido, ha dicho, bueno, pero igual es bastante alto, incluso después del cuarto mes, ¿no? Si quieres baja de 85 a 78% en la posibilidad de enfermedad grave y por supuesto más alto todavía en muerte. ¿Es poco probable que entonces se generalice una cuarta dosis? Hay que hacer un estudio. Si hoy expertos en Estados Unidos están reclamando al CDC que aquellas personas con inmunidad híbrida sean consideradas en completamente vacunados. Y entonces creo que para personas de alto riesgo, inmunodeprimidos, los muy vulnerables, después de un tiempo se va a revisar el proceso de cuarta dosis. Israel lo empezó, ahí no hay avanzado mucho, Chile lo hace, en Estados Unidos también. En personas altamente vulnerables creo que la cuarta dosis se va a aplicar por un análisis riesgo-beneficio, eres vulnerable. Pero a nivel macro de la población que está sana, creo que todavía no va a ser una discusión permanente la cuarta dosis, por esto que te comento, en el mundo. Pero en el Perú hay que llamar la atención que se discuta la inmunidad híbrida para tomar estas decisiones. ¿Por qué? Por ejemplo, Europa retrasó la tercera dosis, la dosis de refuerzo, para los contagiados 5 meses. Y esa decisión ya la tomaron en diciembre. Decidieron retrasar 5 meses después de contagio por el virus. Y son procesos dinámicos que se van a ir evaluando. Pero ¿cuál es la información que ha salido en las últimas semanas? Es esta, que prueba que la inmunidad híbrida es muy robusta, no solo porque genera anticuerpos, sino sobre que genera
memoria en las células, que es un segundo mecanismo de defensa inmunitario muy potente y que no hemos estado revisando. Y sobre ello hay que hacer este análisis. Y ese análisis es, creo que la ciencia funciona, las vacunas han cumplido un rol importante, pero claro, eso no quiere decir que tú le pidas a la gente, anda y contágiate, eso es irresponsable. Pero en un país donde se contagió mucha gente, necesitamos hacer el análisis y ver qué tan potente es esto. La evidencia dice que sí es robusta, ¿no? Vacunación de niños, 5 a 11 años. El viernes tuvimos una conversación con la autoridad que, bueno, reiteró, hubo esta especie de tropiezo y no, al final, bueno, la primera dosis para los niños de 5 años continúa normalmente. ¿Cuál sería su recomendación a los padres de familia? Es muy importante la vacunación de niños. Sí, hemos probado que esta vacuna es útil, evita enfermedad, pero también es un análisis, ¿no? Un análisis de riesgo-beneficio para la vacuna. Los niños que no han sido contagiados deberían recibir prontamente la vacuna. Eso es importante. En los que han sido contagiados necesitamos reevaluar. Europa retrasó 2 meses esa primera dosis. Riesgo-beneficio. Y entonces en ese concepto creo que las familias deben sentirse seguras por acudir a los centros de inmunización porque son útiles, a pesar que el riesgo de enfermar en el grupo etario es bastante pequeño. O sea, el riesgo, evaluamos riesgos en grupos etarios y el grupo etario de 60 para arriba es el de alto riesgo. Pero hoy también ha bajado con las vacunas y eso se demuestra. No se sabe exactamente por qué, todavía no se explica. Pero el grupo de niños es un bajo riesgo, pero aquellos que son vulnerables, creo que ahí sí es una revisión y tal vez haya que pedirle a los pediatras, el médico de atención primaria, de primer nivel de atención, evalúe casos, pero sí debemos apurar las vacunas en los niños de mayor riesgo, porque sí va a salvar muchas vidas. Y hay un grupo de niños de mayor riesgo. Sí, hay grupo de riesgo que hay que contemplar, las normas mismas las contemplan, esto es dinámico, sigue cambiando, pero ahí los especialistas en pediatría son los que nos van a dar luces, conjuntamente con los inmunólogos, la opinión de los inmunólogos es importante acá, que son los que alertan estos riesgos-beneficios y decir quiénes deben rápidamente asistir y quiénes no. Pero en términos sencillos, las vacunas de 5 para 12, que es la vacuna infantil, distinta a los de 11 para arriba, debe ser administrada rápidamente en los de riesgo y en los que no han sido contagiados. En los que han sido contagiados hay que revisar la evidencia y, como lo ha hecho Europa, de repente retrasar unas 8 semanas. ¿Cómo evaluar, ya para terminar, cómo evaluar ahora esos 200.000 muertos? ¿Cómo evaluar esa cantidad tan impresionante? Además, creo que seguimos encabezando la mortalidad por cada 100.000 habitantes. Por supuesto, ya se ha pasado lo peor. Pero, ¿qué aventura usted? ¿Puede haber un subregistro también en otros países? ¿O el Perú definitivamente fue el más golpeado en términos relativos? Por las razones que más o menos, ¿no?, aventuramos, es decir, la informalidad, la gente no respetó los aforos, etcétera, etcétera, desde un primer momento. ¿Cómo evalúa usted ya casi después de 2 años de esta situación? Hay un subregistro mundial, no hay que negarlo, pero seguimos encabezando las cifras. Yo creo que en el análisis macro teníamos un sistema sanitario desgastado, o sea, negar eso es irresponsable. Pero países con un nivel de desgaste sanitario como el nuestro o peores manejaron mejor la pandemia. Yo ahí tengo una hipótesis personal también. Creo que la política sanitaria de los ejecutivos anteriores durante pandemia fue equívoca. ¿Dónde se basó esa equivocación sobre el apostar por pruebas rápidas fue lesivo para el país, por una razón. No llegamos a diagnosticar el virus, por lo tanto no cortábamos la cadena de contagio. Eso fue Las pruebas rápidas no sirvieron básicamente. Es que no eran útiles para eso, pero no solo no fueron útiles, sino daban información falsa para la toma de decisiones y tú llegabas tarde al hospital. Estabas enfermo, te ponían la prueba rápida, salía negativo y el virus avanzaba y cuando ya llegabas tu saturación estaba. Eso explica mucho de los fallecidos. Lo otro que explica es la falta de oxígeno. La falta de oxígeno en la región no fue dramática como esta. Es más, muchos países en segunda ola, Chile y Ecuador, nos administraron oxígeno. Recuerda que se importó oxígeno. Sí, claro. Y eso es otra medida de salud pública política que se dio en el país.
El 2011 se dio una medida sin evidencia científica para que solo se utilizara oxígeno 97 para arriba. Y eso lo que hizo en la práctica fue quitarnos y privarnos de oxígeno hospitalario. A nivel de camas hospitalarias tú necesitas oxígeno 93%, no más. A nivel de UCI sí está bien 97, pero acá nos quedamos con 97 y no se implementaron plantas de oxígeno. El problema en el oxígeno fue que apostamos por comprar oxígeno y eso es una propuesta equivocada. Si tú te vas a la región, cuando se inaugura un hospital 2.1 para arriba, es indispensable, como se exija una planta de grupo electrógeno cuando se va la luz, que haya una planta de oxígeno. Y eso hoy creo que hospitales, inclusive como el Rebagliati, no tienen. Y eso es decisión política sanitaria. No tiene que ver con estructura. Por ir detrás de una, en fin, pueden ser desde lobbies hasta por supuesto, ir detrás de algo que se suponía que era lo correcto, no ese 97%, y que al final lo que logró fue un error que nos ha costado miles de vidas. Miles de vidas. Eso es lo correcto. Bien. Omar Neira, gracias por estar con nosotros.